Llegamos a nuestra penúltima sección del curso Hacking Ético Offensive and Defensive, la sección número 6, el hardening de sistemas. Estoy seguro que este tema hardening de sistemas te parecerá bastante atractivo y seguramente ya lo hayas escuchado y sabes que consiste en el endurecimiento de los sistemas con el fin de prevenir, por supuesto, cualquier intrusión, cualquier vulnerabilidad. Es decir, anticiparnos a que suceda un ataque, anticiparnos a que tomen el control de las vulnerabilidades de nuestra máquina. Por supuesto que todo esto es relativo. Realmente, efectuando algunos cambios, eliminando algunos archivos, puede que nosotros disminuyamos un poco el riesgo de una explotación, de un hackeo. Sin embargo, recuerden que nunca estaremos 100% blindados. Vamos a pasar con el término hardening. ¿Qué es el hardening? ¿Cómo se aplica el hardening? ¿Cuándo se aplica el hardening también? El hardening significa endurecer nuestros sistemas para hacerlos más resistentes a los ataques. Si se fijan aquí, la definición nos dice más resistentes, no para que estén a prueba de ataques. Esto implicará interrumpir los servicios innecesarios o que no se utilizan. En este caso puede estar el cerrar algún puerto, puede estar, por ejemplo, el eliminar algún archivo como el ypedit, puede estar, por ejemplo, bloquear algunas conexiones, puede estar, por ejemplo, colocarle un sistema de seguridad, un mecanismo de seguridad a las computadoras, etc. Ya que estos puntos de entrada proporcionan innecesariamente vectores de ataque a través de los cuales se despliegan los ciberataques. Así que, bueno, eso es el hardening. Después tenemos algo muy relacionado con el hardening, que son los Zero Knowledge Services, es decir, las aplicaciones de conocimiento cero, traducido vaya. Estas aplicaciones de conocimiento cero prometen no utilizar tus datos de navegación, historial, cookies, logins, logouts, rastreos, etcétera, para venderlos a terceros o crear perfiles destinados a hacer, por ejemplo, marketing, para que nos dirijan publicidad totalmente específica. Seguramente te has dado cuenta que cuando buscas, por ejemplo, comida para perro una vez, comienzan a aparecerte muchos anuncios de comida para perro. Esto significa que ya lamentablemente alguna empresa donde iniciamos sesión, por ejemplo, incluso el mismo Google, ya pasó nuestros datos a otras empresas de marketing que van a hacer una campaña dirigida específicamente a las personas que en este caso estén buscando comida para perro, por ejemplo. La privacidad y el anonimato suenan muy bien y suenan a algo incluso poco posible. ¿Esto es real? Pues bueno, el dilema de todas estas aplicaciones es eso. ¿Realmente respetan lo que prometen? Y la respuesta es nunca lo sabremos. En algunas ocasiones, por ejemplo, se comprueban que algunas empresas venden datos que prometen no hacerlo, pero al final de cuentas lo hacen. Y ahí es cuando van perdiendo un poco de credibilidad. Recientemente, por ejemplo, había escuchado acerca de Brave, que estaba vendiendo datos. Había escuchado hace ya algún tiempo que Proton estaba vendiendo algunos rastreadores de sus usuarios. Es decir, a decir verdad, no hay una certeza 100% de que nunca vayan a hacer lo que se les antoje con nuestros datos. ¿Cuáles son estas aplicaciones, estos Zero Knowledge Services? Bueno, desarrolladores, por ejemplo, como Proton, prometen esta clase de servicios en sus productos. Como lo coloqué aquí, prometen, es decir, no sabemos si lo cumplen o no, pero al menos es una de sus promesas. Antes de continuar, me gustaría mostrarte esta página que es muy interesante, llamada Terms of Service Didn't Read. Cuando nosotros ingresamos a alguna página, por ejemplo, cuando nosotros nos creamos una cuenta en Google, seguramente habrás percatado que existe un cuadrito que nosotros siempre tenemos que marcar forzosamente para proceder con la creación de nuestra cuenta. Bueno, en este recuadro, nos marcan los términos de servicio.
Básicamente estos términos de servicio en la mayoría de ocasiones resultan ser extremadamente abusivos. ¿A qué me refiero con esto? Si tú te fijas y vienes aquí a la página de Terms of Service Didn't Read, nos encontramos, por ejemplo, clasificaciones de las páginas. ¿Qué tipo de clasificaciones? Bueno, en grados. Grado E siendo el peor grado, por ejemplo, grado A también siendo el mejor grado. Esta página lo que hace es resumir los términos de servicio e indicar si los términos de servicio son abusivos o no son abusivos y cumplen lo que prometen, al menos parcialmente. Por ejemplo, Facebook. Yo creo que no es un secreto para nadie que Facebook vende los datos de sus archivos, de sus usuarios. Nos dice aquí, por ejemplo, que Facebook guarda los datos incluso cuando tú tengas una cuenta o no. Nos dice que nuestra identidad, nuestro perfil es usado en los anuncios que se muestran a otros usuarios. También nos dice que Facebook puede leer nuestros mensajes privados, nos dice que incluso puede buscar nuestro historial, nos dice que también el contenido que nosotros eliminamos realmente no lo eliminamos, por ahí se queda. También herramientas como por ejemplo Amazon, que por aquí vemos que dice que las cookies de terceras partes se usan para anuncios, para publicidad. Dice también aquí otro muy interesante, que los términos pueden cambiar en cualquier momento con discreción, es decir, sin noticia alguna al usuario. Esto es bastante grave. Dice también que, por ejemplo, este servicio puede eliminar tu cuenta sin ningún aviso previo o sin ninguna razón, es decir, pueden hacerlo y están en todo su derecho cuando nosotros aceptamos esos términos de servicio. Lo mismo con Reddit, nos dice que puede leer nuestros mensajes privados, nos dice que, realmente respecto a nuestro contenido, a nuestras búsquedas, ellos no se hacen cargo de absolutamente nada. Vemos, ya hablando de algo un poquito mejor, entre comillas, vemos a un Zero Knowledge Services, de hecho, que es DuckDuckGo. Nos dice que este servicio no nos traquea, es decir, no nos rastrea. Nos dice que las cookies usadas por este servicio no contienen información que pueda identificarnos personalmente. Nos dice que los websites no van a poder rastrearnos, nos dice que no es necesario registrarse, nos dice que este servicio provee archivos en sus términos de servicio que pueden ser vistos en absolutamente cualquier momento. Vemos algo también como YouTube, aquí vemos Quora, vemos incluso Pornhub, vemos algo como PayPal, incluso Startpage, esta página no la conozco, Spotify, Apple, es decir, tenemos muchas páginas. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con todos los términos de servicio que nosotros aceptamos. Tú puedes meterte aquí y buscar la página que tú estés buscando. Por ejemplo, Proton, en este caso. Tenemos aquí ProtonMail, ProtonVPN. Nos dice, por ejemplo, que esta cuenta con un grado B específicamente. Nos dice que accedemos a defender, indemnizar y mantener sus servicios en caso de un reclamo por el uso que nosotros le demos al servicio. Nos dice que también este servicio no es responsable de ninguna pérdida o daño resultado de, por ejemplo, el uso de sus servicios. Nos dice también que nuestros datos personales son utilizados para propósitos limitados, es decir, entre comillas es segura. También tenemos aquí, por ejemplo, ProtonVPN. Ustedes pueden meterse y buscar la página que ustedes deseen. Que también, de hecho, Proton, como lo hablábamos, es un Zero Knowledge Service. Vamos a ir con la siguiente y nos dice algunos ejemplos de software, como lo es Whonix, que Whonix es una solución de software dedicada a todos aquellos usuarios que prefieran el anonimato y la seguridad por encima de todo. Whonix es una máquina virtual
que bueno, está basada en Debian y que se puede desplegar, por ejemplo, en este caso únicamente en VirtualBox. Esta consta de dos sistemas operativos o de dos máquinas. La primera es la estación de trabajo, la Workstation, que es donde nos va a permitir interactuar, la interfaz gráfica, acceder al navegador, hacer nuestras cosas. Y después el gateway. El gateway básicamente se basa en un enlace puente entre la Workstation, manda todo el tráfico hacia el gateway y el gateway es el encargado de pasarlo a través de la red Tor y descifrar, encapsular o tunelizar ese tráfico. Por lo tanto, incluso si a ti te gusta todo el tema del anonimato y privacidad, sí te recomiendo que lo revises. Tenemos Proton, que es la desarrolladora de Proton, cuenta con diversos servicios como Proton VPN, Proton Mail o Proton Cloud, es Proton Drive específicamente, y también incluso Proton Calendar, que básicamente pues yo personalmente utilizo, por ejemplo, Proton Mail y Proton VPN, y lo recomiendo porque me parece que es una bastante buena alternativa, al menos si lo comparamos con servicios, por ejemplo, como Gmail, como Live, o como Outlook, como Yahoo. La verdad prefiero por encima a Proton. También nosotros hablábamos de, por ejemplo, Signal, Trirema, que son dos soluciones de mensajería cifrados de punto a punto, una gratis que es Signal y otra de pago que es Trirema. Signal, pues si ustedes recuerdan, se puso muy de moda cuando se dijo que WhatsApp iba a poder leer nuestros mensajes, iba a poder acceder a nuestra información, al igual que Telegram. Se pusieron estas dos muy de moda. Así que bueno, si lo que tú quieres es eso, comunicación privada, comunicación segura, te recomiendo Signal. E incluso si quieres un poco más aún de seguridad, te recomiendo Trirema. Que este Trirema yo específicamente lo tengo y es una excelentísima solución. De verdad es excelentísima. Que tiene la misma función, pues básicamente que nuestro Signal. Únicamente, pues bueno, este sí tiene algunas cositas un poco, pues como lo decimos, un poco que le brindan algo más de anonimato. Así que si a ti te interesa, pues te recomiendo que busques información acerca de Trirema. DuckDuckGo, por ejemplo, que tenemos que es un motor de búsqueda el cual se enfoca en la privacidad, no rastrea ni almacena nuestros datos. Así que, pues bueno, también es una excelente alternativa y es este motor de búsqueda el que sí yo utilizo de diario. Ya he cambiado totalmente todos mis dispositivos a DuckDuckGo, que incluso aquí te ofrece este buscador que nos dice: cansado de que te rastreen, podemos ayudarte, que nos va a permitir hacer una búsqueda privada, un bloqueo de rastreadores y una encriptación de sitios. Así que también te la recomiendo mucho. Enseguida tenemos algo más, un poco más interesante, y hablando de algunas otras cositas, que es el Cloud Security, otro mundo de la ciberseguridad. Este otro mundo de la ciberseguridad es tan grande que nosotros podríamos estar hablando de que podríamos hacerle un curso específico a la Cloud Security. En este caso únicamente vamos a ver algunas definiciones y alguna teoría acerca del Cloud Security. Sin embargo, como te repito, es un tema tan extenso que podríamos hacerle un curso específico a este tema. Existen tres modelos de servicio. Pero antes de esto me gustaría decirte que la Cloud Security es una responsabilidad compartida entre tres personas, entre el proveedor de la nube, que podría ser, por ejemplo, Amazon Web Services. Después también tendríamos el cliente y, por supuesto, el servicio, que vamos a hablarlas un poquito más a fondo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de IaaS, seguramente habrán escuchado estas tres cositas, estos tres términos, a lo mejor los conocen, a lo mejor no. Y IaaS, pues básicamente nos referimos a que estamos hablando de infraestructura como servicio. Es por eso su nombre, que nos describe la infraestructura.
Es decir, las empresas contratan, por ejemplo, esta clase de servicios, como lo puede ser, como te había mencionado, un Amazon Web Services, un Microsoft Azure, un Google Cloud, en este caso incluso a lo mejor un Proton Drive, es decir, varios servicios que, pues bueno, nosotros podríamos adquirir el que a nosotros más nos guste. Entonces también, pues bueno, este Infrastructure as a Service, pues la contratación permite elegir la capacidad del proceso, la memoria a utilizar y el espacio de almacenamiento. Dos ejemplos claros, ya lo hablábamos, es AWS y Microsoft Azure. Después tenemos PaaS, que es Platform as a Service. El servicio PaaS ofrece, pues como su nombre lo dice, plataformas como servicios. En estas plataformas se pueden lanzar aplicaciones como por ejemplo bases de datos, herramientas de desarrollo, servicios de inteligencia empresarial, etc. Este tipo de servicio sería ideal para los desarrolladores que solo quieren centrarse en la implementación y administración de sus aplicaciones, porque no van a tener que preocuparse, a diferencia del infrastructure, por los requerimientos, es decir, no van a tener que preocuparse por los recursos de hardware y software, ya que van a mejorar su eficacia, centrándose solo en la parte que les interesa. Por ejemplo, algunos ejemplos, no sé si conozcan Google App Engine o Bungie Connect, son ejemplos de plataformas como servicios. Después tenemos Software as a Service, que este modelo de software aloja el servicio de la empresa, es decir, el software de la empresa, así como sus datos en servidores externos a la misma, y también paga una cuota por su utilización. Cualquier empleado de una empresa va a poder acceder desde cualquier lugar a las aplicaciones de la empresa sin necesidad de instalarlas en un equipo local. Cuando hablamos de, por ejemplo, software en la nube, estamos hablando de SaaS. ¿Cuál se les viene a la mente? Por ejemplo, WordPress, por ejemplo, también servicios como Microsoft Cloud, como Office 365 y cualquier otro CMS para diseño de páginas web. Así que bueno, las responsabilidades de seguridad que corresponden en este caso, por ejemplo, al proveedor, están relacionadas con la salvaguarda de la propia infraestructura, así como en el acceso, la aplicación de parches, la configuración de los hosts físicos y la red física en la que se ejecutan las instancias de computación y que residen el almacenamiento y otros recursos. Recuerden que aquí estamos hablando de modelos de servicio y los modelos de proveedor pues son algo diferentes. También tenemos una tercera responsabilidad, que es el del cliente, que incluiría la gestión de los usuarios y sus privilegios de acceso, la salvaguarda de las cuentas en la nube contra el acceso no autorizado, el cifrado, la protección de activos basados en la nube y la gestión de su postura de seguridad. Así que repasemos, vamos a requerir de tres cosas, que son las responsabilidades del cliente, las responsabilidades del proveedor y las responsabilidades del servicio. Existen, muchísimos desafíos. Me parece que existen muchísimos desafíos de la seguridad en la nube. Dado que la nube pública no tiene perímetros claros, presenta a lo mejor una realidad de seguridad fundamentalmente diferente. Esto se vuelve aún más difícil incluso cuando se adoptan enfoques modernos de la nube, como los métodos automatizados de integración continua y despliegue continuo. Las arquitecturas, por ejemplo, distribuidas sin servidor y los activos efímeros, como las funciones como servicio y los contenedores. Una vez que nosotros hablamos ya de la computación en la nube, de la seguridad en la nube, me gustaría también mostrarles las diferencias entre una proxy y una VPN. Vaya, existen muchas diferencias y puede que en algunos casos sea una mejor opción utilizar un proxy y en algunos otros casos sea mejor utilizar una VPN.
Existen, por supuesto, pues sus pros y contras, por ejemplo, de las VPNs. La VPN puede resultarnos una gran aliada a la hora de asegurar nuestra privacidad online y prevenir filtraciones de información personal, pero no es perfecta. A continuación, por ejemplo, te puedo decir las ventajas, que sería que encripta nuestro tráfico y datos para que ninguna persona pueda revisar el tráfico. Pueden ofrecer funciones adicionales como la protección contra leaks o las interrupciones de conexión. También desbloquean con facilidad contenido restringido, por ejemplo Netflix. Y que bueno, la privacidad y la ciberseguridad son la prioridad de los servicios de VPN. Una de sus más grandes desventajas sería que a la hora de calcular la velocidad necesitaremos elegir un servidor próximo a nuestra localización real para que sea más rápido. Entonces, bueno, en esta parte nosotros podríamos diferir un poquito, ya que, por ejemplo, vamos a encontrarnos con servidores en Holanda, en Japón, en Estados Unidos, que van a ser los principales, vaya. Entonces yo recomendaría que si se conectan a una VPN sea en Estados Unidos o en México, pero solo que sea en otro estado. Existe una ventaja adicional que me gusta mucho y que no muchas personas la mencionan, y es que en caso de que un atacante, nosotros digamos que estamos conectados en una red Wi-Fi pública, en Starbucks por ejemplo, entonces estamos conectados a la red de Wi-Fi de Starbucks. Pero resulta que un atacante, un hacker no ético, un hacker Black Hat, comienza a escuchar el tráfico de esta red Wi-Fi. Si nosotros tuviéramos activados una VPN, realmente para el atacante sería imposible realizar un ataque man in the middle, es decir, un ataque hombre en el medio. Entonces, la VPN nos protege contra este tipo de ataques también. ¿Cuál, por ejemplo, es otra de las desventajas? Es que muchas veces las VPNs que realmente son buenas, funcionales, son de pago. Entonces yo les recomendaría incluso, la verdad, adquirir una VPN de pago que una gratuita. Sin embargo, les voy a mostrar una opción gratuita. ¿Por qué no utilizar una VPN gratuita? En muchas ocasiones las empresas de VPNs gratuitas específicamente venden todos los datos, todos nuestros logins, nuestros logouts, y básicamente le damos todo el acceso a los proveedores de la VPN a que revisen nuestra información. Una VPN es mejor que, por ejemplo, un proxy. Pues bueno, eso ya es dependiendo de ti. Pero en solución técnica podríamos determinar que sí, una VPN es mejor, ya que te va a proporcionar seguridad y privacidad al encriptar tu tráfico y dirigirlo a través de servidores VPN seguros. Un proxy, la diferencia es que simplemente va a hacer pasar tu tráfico a través de un servidor que ejerce de intermediario, pero no va a ofrecer ninguna protección adicional. Entonces, pues bueno, en el caso de una proxy, por ejemplo, que la más recomendada, yo les recomiendo Proxy Chains. Yo les recomendaría que si están, por ejemplo, lanzando algún ataque, pasen sus escaneos a través de una lista de proxies con Proxy Chain. Este Proxy Chain pues nos va a permitir conectarnos a varios servidores proxy para que nuestras búsquedas, para que nuestros ataques, nuestras consultas no sean bloqueadas. Ahora, soluciones de VPN. Primero, la gratuita. Yo les recomiendo mucho Proton VPN. Sin embargo, si lo que ustedes quieren es una VPN de calidad, les recomendaría más una de pago, que sería ExpressVPN o NordVPN, que en lo personal me gusta más NordVPN. Y para finalizar esta sección tenemos los hashes y las encriptaciones. Los hashes, pues nosotros ya hablábamos que son una función criptográfica. Existen, bueno, en esta sección específicamente nosotros ya habíamos hablado un poco más a fondo de ella en el cracking de contraseñas, que existen, por ejemplo, distintos hashes, como el SHA, como el AES, como el RIPE y como el MD5.
Por supuesto que cada uno de ellos tiene una función a lo mejor específica. Por ejemplo, Windows almacena sus contraseñas en SHA y fue una función criptográfica inventada por la NSA de Estados Unidos. También es conocida el AES, que es el que personalmente me gusta más, es en el que está encriptado la mayoría de gestores de contraseñas, que se presume como la encriptación pública más fuerte en la actualidad. ¿Por qué pública? Porque en muchas ocasiones existen cifrados de grado militar, los cuales no son públicos, son privados, entonces puede que esos sí sean mucho más fuertes. El RAID MD es utilizado para cifrar las claves públicas de Bitcoin y también de la blockchain. El MD5 es utilizado principalmente también para la autenticación de mensajes. Así que estos son algunos de los tipos de hashes. En este momento no vamos a hablar tanto acerca de los hashes, ya que la maestra Elizabeth va a hacer una sección específica en su curso de ciberseguridad, protección y prevención, en el cual van a hablar totalmente de la criptografía, hash function y algunas otras cositas incluso más interesantes como la esteganografía. Así que espero te haya gustado esta sección y vamos a pasar a la 6.5, que básicamente consta de los PDFs que te mandé el día de hoy, que básicamente tú los puedes leer y pues son todos los recursos necesarios para proteger un Windows. Pasamos a la sección número 7 y última. Nos remontamos en un tema muy interesante que son los mecanismos de seguridad. Los mecanismos de seguridad son de vital importancia cuando nosotros estamos hablando de que estamos del lado azul, del blue team, de un lado defensivo. ¿Por qué? Porque gracias a que nosotros conozcamos estos sistemas, vamos a poder determinar qué es lo que más nos conviene, qué sistemas establecer, qué sistemas no establecer y para qué funciona cada uno. Lo primero que nosotros debemos de tener bien en claro es que estos sistemas se conforman de algo llamado SSA. En este caso es el Static Signature Analysis. Aquí lo define como el Static Code Analysis. Sin embargo, la primera definición es SSA. Se fundamenta básicamente en blacklist. Cuando un nuevo malware, por ejemplo, es identificado, los analistas crean una firma para identificarlo. Estas firmas se suelen basar en los primeros bytes del binario del malware para poder identificarlo. El problema de este es que no puede detectar nuevos malwares o modificaciones sobre un malware existente. A lo mejor si nosotros hablamos de que un ransomware específico o por ejemplo hablando del software Pegasus, muy probablemente lo detecta si es el primero, el que está en la blacklist de este SSA. Sin embargo, si ya pasó por una modificación, si le alteraron alguna cosa al binario, ya no va a ser capaz de reconocerlo. Tampoco va a reconocer ningún exploit de día cero. Así que ahora vamos a ir también con una segunda opción de seguridad, que es el Static Heuristic Analysis. Este análisis heurístico se fundamenta en blacklist, es decir, se van a crear reglas que van a verificar patrones. En este caso ya va a verificar patrones, no va a verificar únicamente el lenguaje del binario y se va a guiar por eso. En este caso ya va a crear reglas que van a verificar patrones que normalmente se encuentran en los malwares. Estos patrones involucran artefactos como llamadas al sistema, procesos, escrituras en memoria. Es decir, estos sí nos van a permitir identificar malware nuevo o malware modificado. Tenemos también otro tipo de análisis, que es el análisis dinámico, el Dynamic Code Analysis. Cuando se escanea un malware, se ejecuta en un entorno virtual durante un periodo de tiempo. Se combina con las técnicas anteriores del análisis heurístico y del análisis de firma.
y permite detectar malware nuevo, modificado o que no se encuentra cifrado. Generalmente consume mucho más tiempo y recursos que las técnicas anteriores, y no suele realizarse a no ser que se indique explícitamente. Este tipo de análisis lo he visto mucho, sobre todo en analistas de malware y cazadores de vulnerabilidades, cazadores de malware e informática forense. Por lo tanto, esta es una opción no tan utilizada, pero puede ayudarnos en algunas situaciones muy específicas y concretas. Tenemos después algo muy interesante y que sí nos vamos a encontrar en todos los casos: un load balancer o un balanceador de carga. Este es una pieza tecnológica que se va a localizar por delante de los servidores, de manera que cuando recibe tráfico de los usuarios se distribuya entre varios servidores web. Es decir, va a garantizar la disponibilidad de aplicaciones web y, pues, por supuesto que va a balancear la carga. ¿Cómo podemos entender esto de una manera un poquito más gráfica? Bueno, cuando nosotros entramos, por ejemplo, a cualquier página web, digamos que esta es la página web de Exorcise.dat, es www.exorcise.dat. Nosotros, usuario, queremos ingresar a la página de Exorcise.dat. Esta página tiene asignada, pues por supuesto, una dirección IP. Vamos a ponerle la que sea 192.168.0.1, por ejemplo. Esa es la dirección IP de la página, por ejemplo. Nosotros, pues por supuesto, la petición se va a dirigir hacia acá y vamos a estar ingresando al sitio web. Esto, en dado caso que no contenga un balanceador de carga, es el proceso que se realiza. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si cuando nosotros queremos acceder a esta página web esté por aquí montada un balanceador, por ejemplo, que contiene la dirección IP 192.168.21, por ejemplo? Esa es la dirección del balanceador. Vamos a ponerle acá LP, Load Balancer. Nosotros, pues por supuesto, queremos entrar al sitio web, pero primero vamos a tener que pasar por el balanceador y después el balanceador nos va a redirigir al sitio web. ¿Esto qué quiere decir? Que en la mayoría de ocasiones, cuando nosotros queramos lanzar, por ejemplo, un escaneo, digamos, de Nmap, en muchas ocasiones lo que estaremos escaneando es el balanceador, es esta dirección IP, ignorando que la dirección IP real del sitio web es, por ejemplo, 192.168.40, por ejemplo, la que sea .40.1. Esta es la dirección IP original del servidor web, de la página web, del website. Entonces nosotros primero estaríamos lanzando ese escaneo contra este balanceador. Entonces estaríamos escaneando el balanceador y no la página web. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que hay un balanceador o no? Pues bueno, esto se puede hacer con una herramienta en Kali Linux que se llama LBD. En este curso no se muestra específicamente, pero si les interesa saber más cómo evadir balanceadores y WAFs y defensas de seguridad web, lo tenemos disponible en nuestro curso Website Hacking y Pen Testing. Una vez que nosotros, por ejemplo, estamos escaneando esto, pues vamos a obtener resultados provenientes del balanceador, no del sitio web. Por lo tanto, pues el escaneo no tendría caso. También lo mismo, muchas personas me han comentado que cuando ellos tratan de hacer un análisis de vulnerabilidades, por ejemplo con Nessus, contra una dirección, realmente están haciendo el análisis contra, por ejemplo, un balanceador de carga en lugar de contra un website. Esto se puede hacer, se puede brincar este balanceador mediante ese detector que yo les hablo, y pues por supuesto obtener la dirección original para que el escaneo vaya, por ejemplo, directo
hacia acá y no pasemos por este balanceador de carga. Después nos vamos a encontrar con otro sistema de seguridad web, que es un Web Application Firewall. Este va a buscar patrones de payloads de vulnerabilidades web específicamente. Este se rige principalmente también por reglas que nosotros le vamos a establecer. Por ejemplo, para un Cloudflare se le tienen que establecer ciertas reglas, las direcciones donde quieres que esté alojado este WAF, etc. En muchas ocasiones las páginas web lo que hacen es que colocan el firewall, este WAF, únicamente y con reglas específicas, por ejemplo, que se protejan contra cross-site scripting, pero a lo mejor no se protegen contra inyecciones SQL. De esta manera nosotros podríamos lanzar, digamos, un escaneo con SAP, que nosotros lo habíamos visto, y pues vaya, por supuesto, brincarnos la regla que esté colocada en el WAF, que a lo mejor sería en ese caso de cross-site scripting, la cancelamos y únicamente le ponemos que detecte inyecciones SQL. De esta manera podríamos bypassear ese WAF, pero por supuesto que es un tema mucho más allá. También en el curso Website Hacking existe una categoría, una sección en la cual nos dedicamos a escanear WAFs y a detectar si existe algún WAF por detrás. Así que esto es un WAF. Tenemos, por ejemplo, un Network Firewall. Un Network Firewall es lo que generalmente tiene, por ejemplo, en su caso, no sé si tengan instalado algún antivirus específico o tengan únicamente Windows Defender. Windows Defender por defecto nos activa este Network Firewall. Pues básicamente lo que hace es también, a partir de varias reglas, que su nombre realmente es un cortafuego, que básicamente va a permitir el acceso o la conectividad, por ejemplo, a diferentes servicios. Nos dice por aquí algunas aplicaciones que, bueno, tienen acceso para realizar algunas consultas, es decir, vemos por ejemplo aquí algunas cositas, y para evitar, por supuesto, que alguna persona sea capaz de ejecutar comandos. En este caso, por ejemplo, cuando se intentan ejecutar algunos comandos, nos arrojaría aquí una pestañita de información, de advertencia o crítica, que nos va a permitir, por supuesto, descubrir al atacante y descubrir la dirección IP desde donde se está haciendo. Además que lo va a cortar enseguida esa conexión de firewall. De esa manera es como funciona. Aquí tenemos las reglas y le podemos aquí quitar permisos o dar permisos o añadir excepciones, etc. Tenemos aquí varias cositas. También nos permite, los adaptadores de red, establecerle qué es lo que son y cómo funcionan. Redes dinámicas, redes de casa-oficina, redes de casa-oficina también aquí. Y por supuesto también la configuración, que incluso nos puede proteger, al menos Bitdefender, con la protección de análisis de puertos para que no se puedan analizar los puertos. Así que incluso de esta manera estaríamos bloqueando, por ejemplo, cualquier intento de Nmap. Sin embargo, esto también se puede bypassear, y eso, vuelvo a lo mismo, pero eso está incluso en el curso de OSINT y Doxeo, cómo realizar un escaneo de puertos sin que absolutamente salte la alerta, sin que absolutamente salte nada. Tiene modo alerta, tiene modo de detección pasiva que intercepta el tráfico DHCP, etc. Es muy interesante cómo es que se compone un Network Firewall, que básicamente funciona muy similar a un IDS IPS. Después tenemos un sistema de detección que básicamente me parece muy interesante. Déjenme mostrarles por aquí esta imagen un poco más grande para explicarles cómo es que funciona un NDR, un Network Detection and Response, que son ya considerados, por supuesto, antivirus o sistemas de seguridad de siguiente generación, de nueva generación. Básicamente,
se compone en dos etapas, en el tiempo para detectar y en el tiempo para responder. Esto sería primero, por ejemplo, aquí una detección temprana que nos permitiría, anticiparnos a la amenaza, buscar la amenaza y después monitorizar la seguridad para verificar que todo esté bien. Es decir, empezaríamos desde aquí hasta acá. Después, una vez que nosotros, por ejemplo, detectemos la amenaza, nos manda una alerta, que es esta respuesta de alerta. Luego damos una respuesta al incidente y después administramos, por ejemplo, ese incidente, analizamos esa brecha para determinar qué tanto daño causó o qué implicaciones tuvo, vaya. Pasamos ahora con otro muy muy importante, que incluso aquí se ve, pues vaya, un poquito, no se ve muy bien, pero bueno, incluso lo podríamos ver aquí mismo, que básicamente nos dice la arquitectura de un Endpoint Detection and Response. Este es un poco diferente al NDR, porque el NDR es basado en la red. Este, por ejemplo, es ya basado en un sistema como tal. Empieza todo desde un motor de detección. Por ejemplo, aquí está el agente del endpoint, monitoriza la actividad. Tiene, por ejemplo, reglas automatizadas. Una vez que se ejecuta, por ejemplo, alguna amenaza, también puede, pues, por supuesto, mantenerse en algo así como un modo cuarentena. Manda una alerta al centro de operaciones de seguridad y después nos da una guía de remediación. Esto, pues por supuesto, es bastante importante, ya que también esto pertenece a la nueva generación de defensas. El antivirus como tal, nosotros pues nos lo encontramos aquí, como puede ser el mismo Bitdefender. A lo mejor nosotros conocemos a todos estos mecanismos de seguridad como un antivirus, sin embargo no son antivirus como tal. Cada uno pues tiene su propio nombre. Esto fue la sección de mecanismos de seguridad. Y con este último tema, estaríamos concluyendo nuestro curso de hacking ético Offensive and Defensive. ¿En qué? Así que el día de hoy, con esta clase, estaríamos dando por terminada la clase y además el curso de hacking ético Offensive and Defensive 2.0. Antes de cortar con el video, antes de cortar con la clase, me gustaría darles un agradecimiento y me gustaría hacerles mención a todos ustedes. Gracias por acompañarme en esta instrucción. Yo sé y estamos de verdad conscientes de que a lo mejor en la mayoría de los casos a veces no podemos asistir a todas las clases, pero sin duda estoy seguro que si asististe al menos a 1, 2, 3 clases, estarás de acuerdo conmigo en que eres una persona dedicada y que eres una persona que pues tiene un compromiso, que realmente este curso no te supone ninguna obligación, no pagaste ni un solo peso por este curso y aún así te mantuviste entrando a las clases, repasando las tareas, repasando las clases grabadas. Por lo tanto, eso es una cuestión de admirarse e indica la calidad de persona y la calidad de conocimientos que tú tienes. Este curso ha desarrollado sobre todo tu capacidad analítica y te podrás dar cuenta en lo sucesivo, además también como un modo de pensamiento diferente, casi siempre buscando el error y buscando la vulnerabilidad. Por lo tanto, estoy sumamente orgulloso de ti por haber llegado a este punto del curso y espero que realices tu examen de certificación con éxito. Recuerda, para más información del examen de certificación, el día de hoy te mandaremos más información. Así que espero que te haya gustado el curso. Realmente fue uno de los mejores cursos que he dado hasta el momento y espero volver a verte muy pronto.
muy pronto, a lo mejor con el curso de Mitre Attack, con la metodología de Cyber Kill Chain, con un curso de contrainteligencia. Nos vemos muy probablemente conmigo hasta el mes de diciembre, hasta el mes de enero, y te dejo, sobre todo te encargo a la maestra Elizabeth Ruiz y que asistas a su curso. Nos vemos, que estés muy bien y que no pare el conocimiento.